Nuestra primera etapa como editorial fue básicamente seguir el mismo camino que el taller del poeta, ¿sí? Generar los libros a nivel artesanal, hechos, hechos a mano, hechos en taller. Yo aprendí a hacer los libros, imprimirlos, cortarlos, compramos una guillotina especial para ello, cortar los libros, coserlos, pegarlos. Era un proceso que llevaba muchas horas y muchos días de pronto. Y así empezamos a andar, así publicamos nuestro primer catálogo estuvo conformado por 4 libros. Llueve afuera, que era un libro de cuentos de mi amigo Carlos Ruiz. Piedras Negras de Ilia Kazama, que era la continuación de sus Piedras Blancas. Función Negra de Ignacio Martín, que es un poeta, un gran amigo nuestro y que fue mi socio al inicio en la empresa. Y Viajeros en el Umbral. La primera edición de Viajeros en el Umbral, porque Viajeros en el Umbral tiene 12 ediciones. A los que conocen la novela, el libro que se ha distribuido, pues es esta versión con portada oscura. Pero el primero que yo publiqué fue este, ¿sí? Primera, segunda edición. Entonces, ¿qué fue lo que cambió? Bueno, ahorita voy a ir para allá, ¿sí? Independientemente de que yo como escritor no me quede a gusto, sentí que le faltó contar un poco más y precisamente por eso lo quise volver a publicar 3 años después. Fue precisamente eso, ampliar la historia, contar los detalles que no conté en la primera edición porque consideré que no se debían contar para efectos dramáticos de la historia. Pero bueno, al final es pues, un poco lo que hacemos los escritores, ¿no? Publicamos un libro, a veces no nos gusta, a veces sentimos que le faltó y entonces editamos, ampliamos y esa es la facilidad que tiene el medio de las publicaciones, ¿no? Puedes cambiar y hacer. Yo ahorita estoy en un proceso así respecto a Guerreros Celestiales, pero bueno, eso ya te lo platicaré muchísimo más adelante. Y el caso fue ese, ¿no? Que pues sí, teníamos un catálogo ya como de unos 9 autores independientes y todos hasta cierto punto pues desconocidos, pero que tratábamos de abrirnos paso, ¿no? Con nuestros primeros intentos por publicar. Entonces, bueno, pues la empresa se manejaba así. Sin embargo, sí teníamos una limitante, que era la distribución. Bien, yo podía imprimir libros con base en los que me pidiera un autor, pero también me gustaba tener stock, es decir, tener algunos ejemplares a disposición por si me pedían, ¿no? Entonces procuraba tener unos 5 ejemplares de cada título y si me invitaban a una feria, alguna exposición, cosa que eventualmente fue sucediendo, pues los llevábamos, los exhibíamos y de buenas pues vendíamos algún ejemplar, ¿no? Pero sí teníamos la limitante. Las librerías no querían libros artesanales, ¿no? Querían libros hechos en producción, en imprenta y demás. Y entonces experimenté yo con Viajeros en el Umbral, ¿no? Fue el primer libro en imprenta que sacamos con miras a experimentar, a buscar una distribución masiva, ¿no? Yo he sido un poco mi propio conejillo de Indias al respecto, ¿no? Experimentado conmigo mismo, para efectos de ver qué puedo ir implementando en mi editorial, insisto. Sí, uno se hace de este oficio, pero pues tampoco es que, a ver, a mí nadie me enseñó a ser empresario, ¿sale? Nadie me dijo cómo tenía que hacerlo, nadie me dijo que necesitaba un equipo completo. Hacíamos las cosas y a veces las sigo haciendo por mis propios medios simplemente para resolver. Mi madre me dio uno de los mejores tips en la vida, que cada vez que tenga chance te lo voy a decir. Haz lo que tengas que hacer o haz lo que quieras hacer con lo que tengas, ¿sí? Prodúcelo, imprímelo, públicalo, lo que sea, y ya después lo mejoras, ¿sí? Pero una para no quedarte con las ganas, para hacer los sueños realidad y otra para fincar y empezar a generar experiencia, ¿no? Por fortuna ahorita ya tenemos muchos tutoriales, tenemos muchas ahí asociaciones, profesionales de la edición y muchos otros que buscan precisamente capacitar a los interesados. Yo mismo he hecho cursos de planeación editorial de,
de guionismo, de planeación enfocada a uso de cronogramas, herramientas, publicaciones, cosas que mejoren el mismo proceso editorial. Por supuesto, tengo un libro escrito al respecto que espero publicar pronto y que te habla de todo esto, sí, del aprendizaje que uno trae, porque yo no fui a una escuela para que me enseñaran a ser empresario. Entonces, mucho era de ensayo y error, ver cómo estaban haciendo los demás, ver qué se estaba haciendo en el mercado en ese momento y contactar. O sea, con los amigos y contactos fue que movimos y metimos Viajeros en el Umbral en Gandhi. Lo metimos en el pasaje de los libros del Metro Zócalo Pino Suárez. Incluso ahí lo presentamos, gracias a mi amigo Fernando Alier, en paz descanse. Y comenzamos él era periodista, me hizo una nota en el periódico, entonces comenzábamos a hacer eso con los contactos que teníamos disponibles, ¿no? Y por supuesto, pues tratábamos de difundir un poco en un Facebook incipiente que se estaba moviendo y que era un poco más libre de prejuicios y de malas vibras de lo que es en la actualidad. Y era más fácil difundir y que la gente realmente se sorprendiera y te viera, ¿no? Porque pues ahorita con tantas páginas que hay, tantas cosas que uno sigue, difícilmente te detienes a leer una publicación de uno de tus contactos, porque estás leyendo otras páginas, y a darle no solamente un like, sino a compartirlo y a comentarlo. Somos pocos los que de pronto comentamos, porque la dinámica social era así, pero es así. Y en el pasado, ¿no? En el pasado sí nos dábamos el chance, compartíamos, nos echábamos porras, era como más sincero. Entonces servía mucho de una difusión más sana, sin pagar tantos anuncios, codificaciones, tantos códigos que hoy nos piden que son muy efectivos, pero que también tienen sus asegúnes. Entonces nos empezamos a mover así, comenzamos a mover catálogo y a publicar otras tantas cosas, ¿sí? Sí invertí yo en algunos títulos para generar interés. Se me dio la oportunidad de publicar un libro maravilloso que se llama Cuatro Gigantes del Alma, del doctor Emilio Mirey López. Y eso porque yo también, y aquí es donde empieza un poco a complicarse la situación, una empresa aunque sea independiente de una o dos personas, pues necesita tiempo. Y yo a veces no tenía tiempo, porque sí debo reconocer, la editorial no sí me daba ingresos, pero no lo suficiente para vivir. Y la situación económica y crítica en ese momento estaba siendo muy complicada, entonces me vi obligado a buscar trabajo de base. Encontré un trabajo en la revista de Alcohólicos Anónimos de México, en el cual estuve 12 años laborando como jefe del departamento editorial y bueno, pues ahí también aprendí muchísimas cosas del proceso, de los proveedores que fui implementando en Alada Avispa, pero pues claro que Alada Avispa la manejaba yo en un segundo término, ¿sí? Entonces el trabajo se desarrollaba de manera muy lenta, no me permitía crecer un catálogo, crear planes de inversión. No tenía socios, sí tenía mi contador. Ignacio Martín y yo nos terminamos separando por pequeñas diferencias y la verdad es que le apostamos más a la amistad que a otra cosa. Entonces dijimos, bueno, vamos mejor ahorita, quedemos como amigos, ¿no? Entonces me quedé, digamos, como el único ejecutor de los intereses de la empresa. Comenzamos a trabajar desde otra perspectiva. Eh, Cuatro Gigantes del Alma lo pudimos meter a librerías, se empezó a difundir bien. La verdad es que ha sido pues yo le llamo nuestro éxito, ¿no? Se ha difundido hasta la fecha, se sigue difundiendo y vendiendo ese libro. Y bueno, pues así comenzamos a crecer y a hacer nuestros primeros errores, pero sin duda sí la falta de tiempo fue una limitante porque también obviamente yo iba a congresos de correctores, iba a eventos de editoriales independientes, em, sí veía yo que Ala de Avispa estaba más favorecido, vamos a decir así, con miras a poder lograr más cosas, ¿no? ¿A qué me refiero? Había editoriales independientes que hacían los libros a mano, por ejemplo, o que los lograba imprimir con cierto patrocinio pero que no eran empresas legalmente constituidas, ¿no? Y eventualmente pues fueron desapareciendo. Colegas, artistas, y lo digo así con mayúsculas, artistas del arte cartonero que publicaban libros, pues
muy artesanales, muy vistosos y demás, con el arte de la cartonería, pero pues eran libros mucho más artesanales y caros. Entonces, claro que eso a nivel competencia, pues limitaba mucho una distribución y exposición. Entonces yo veía esas áreas y decía, bueno, no lo estamos haciendo tan mal. Alada Avispa se está moviendo hacia otros rubros. Había autores que no querían difundir en librerías, no querían tener muchos autores o muchos lectores, sino mejores lectores, es decir, como más enfocado, que a la larga pues funciona, si no son las palabras adecuadas, sí en cuanto a decir no buscamos muchos, sino nuestra comunidad, que yo creo que es la frase correcta, ¿sí? La comunidad, como te dije, que va a leer ese libro. Entonces, bueno, pues, fuimos trabajando en muchos proyectos, algunas asociaciones con el Estado de México, con los municipios de Tlanepante y Tultitlán, que nos dejaron publicar algunas antologías en conjunto de poetas, de escritores, que nos abrió la puerta para hacer no solamente amigos, sino relaciones, posibles alianzas, y de ahí también salieron algunos poetas que quisieron publicar con nosotros. Pero sin duda alguna era muy complicado hacerlo. Y una de las áreas de oportunidad siempre ha sido crear planes atractivos de publicación. Como te dije al principio, sí cobramos por nuestros servicios, pero hemos tratado de jugar también con planes y proyectos que fuesen atractivos, porque Ala de Avispa pues no tiene el fondo para decir, ah, bueno, mándame autores del mundo, mándenme sus libros para dictaminarlos, leerlos todos y ver cuál nos interesa publicar. No hay manera, no hay tiempo. Yo al principio tuvimos que hacer eso porque al principio recibía yo 10 15 manuscritos al mes de poesía, de novela, de ensayo y demás. Y mi objetivo pues era, ok, gracias, pero a diferencia de Fernando, no los voy a publicar todos. Quiero darle cierta calidad a la empresa y buscar las temáticas que tengan que ver con los valores de nuestra empresa. Entonces, tengo que leer para ver cuáles se apegan, cuáles no, y cuáles historias están bien escritas y cuáles no. Y desafortunadamente, muchos de los libros de poesía que yo recibía era poesía amorosa, que si los leías todos parecía el mismo patrón, el mismo modelo de poesía, porque como te dije en otro video, tenemos el paradigma de que la poesía es cursi y se escribe de amor, ¿no? Y no, la poesía abarca muchas cosas, reflexiones filosóficas, se habla de muchísimas cosas del ser humano. El objetivo de la poesía es que cree sensaciones, emociones y demás, pero a mí no me gustaba eso porque veía yo la misma línea, veía yo las mismas frases, veía yo los mismos lugares comunes y no me parecía adecuado invertir un tiempo y dinero y recurso en ese tipo de obras. Entonces nos comenzamos a ser más selectivos. Y eso a mucha gente que de pronto le dimos la apertura, pues no le gustó, ¿no? Entonces, pues tuvimos que hacerlo así. Recibía yo novelas que tal vez prometían por la semblanza, la presentación y demás, pero que al leerlas, pues no había cierta coherencia con la línea dramática, había errores que se podían corregir, que necesitaban taller, que necesitaban trabajo, que tal vez no era el momento, situaciones que de pronto no tenían ni pies ni cabeza. Entonces nos comenzamos a ser muy selectivos y a agarrar los materiales que realmente nos dijeran algo a nosotros. Y aquí viene un paréntesis, un rubro importante en cuanto a la línea de valores y principios que la empresa editorial debería tener, sobre los cuales deberíamos nosotros publicar el tipo de libro que queremos difundir en la comunidad.